Buenos días a todos. Bueno, vamos a repasar un poquito la resolución del caso clínico correspondiente a reflujo. Recuerdan que era un paciente del sexo femenino de 58 kilos, que tenía un peso habitual de 64, había perdido peso a partir del diagnóstico de su enfermedad de reflujo gastroesofágico, que se manejaba caminando, dado su actividad laboral. Y el ejercicio pedía hacer un caso clínico completo con un índice de masa corporal de 22. Acá están los pasos que paso porque ya los estamos viendo, pero era un poco el orden del caso clínico a seguir. Bueno, con respecto a la valoración, habíamos hecho un índice de masa corporal, nos daba 21, si bien tiende a ser un poquito más sobre la línea inferior, el paciente está dentro de un normopeso según la clasificación para este IMC. Dentro de los objetivos, el primero era recuperar tal vez ese peso perdido, contribuir a la dietoterapia para mejorar la sintomatología y fomentar hábitos dietéticos saludables. Saben que es muy importante en esta enfermedad para evitar sus complicaciones. El plan de alimentación acá sería normocalórico, adecuado gástrico para enfermedad por reflujo gastroesofágico, fomentar la práctica de la actividad física y continua educación alimentaria nutricional. Si calculamos, teníamos las tres maneras de calcular el valor calórico total, menos NOx, que recuerden que lo utilizábamos en sobrepeso u obesidad. Desarrollando el valor calórico promedio de ADA, llegamos a un valor calórico de 1800, esto es 24 por 1 por el peso ideal de este paciente, que lo calculábamos con un índice de masa corporal de 22. No sé si llegan a observar ahí, 22 por talla al cuadrado nos da 60 kilos. A partir de ese peso ideal podemos hacer ADA y no olvidar de sumarle el factor de actividad. Del otro lado de la pantalla les puse el cálculo por método práctico, donde llegamos prácticamente, fíjense, a las 1700 calorías igual, 30 calorías por kilo de peso. Luego sería cuestión de acordar con el paciente, y esto es más difícil hacerlo si el caso clínico es de papel y no es un paciente real, pero con 35 calorías, si viéramos que cuesta mucho alcanzar el peso que ese paciente tenía, podemos usar 35 calorías y ahí tendríamos las 2000 calorías por las que llegamos. Pero en líneas generales, para que ustedes tengan de conclusión, este plan alimentario no va de menos de 1700, 1800 calorías a no más de 2000. La fórmula sintética puede ser una fórmula sintética normal, 55, 15, 30. Los caracteres físicos y químicos van a ser la consistencia de fácil disgregación gástrica, recuerden que es una patología esofágica, el fraccionamiento va a estar aumentado, recuerden eran comidas pequeñas, de poco volumen, por eso el volumen disminuido, más fraccionadas, una temperatura templada para evitar las extremas que puedan irritar la mucosa, residuos disminuidos, hipocelulósico con hemicelulosa modificada por cocción y subdivisión. Respecto de los químicos, agradable, no estimulante, y las purinas de hipoanormopurínico. Y el valor vitamínico y mineral, normal según la CRDA para ese paciente. En la fórmula desarrollada traten de incluir todos los alimentos que nombramos, leche, queso, huevo, carne, si yo ahí se los fui detallando. Respecto de la selección de alimentos, recuerden hacerla en forma de cuadro, con todas las características que ya explicamos, ¿sí? Después hacer la distribución en columnas con las cantidades y la medida casera, el alimento, los gramos y esa medida casera o equivalencia. Y después el menú, que es básicamente nombrar qué le dieron específicamente sin las cantidades. Y el segundo punto preguntaba medidas higiénico-dietéticas que usted le aconsejaría al paciente. Bueno, acá les detallo todas las medidas que vimos. No tienen por qué poner todas a la hora de un examen, ¿sí? Pero
están un poco resumidas todas las medidas que pueden contribuir a que no se exacerben los síntomas o que ese paciente mejore su sintomatología. Bueno, concluido acá el caso práctico número 2, vamos a pasar a ver lo que es disfagia para cerrar esta bolilla de patologías esofágicas.